Dios, bendito sea el Señor. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana del día martes. Quiera que nos escuchas, un placer saludarte en este día. Gloria al Señor. Esperamos para quedarse, para poder escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Donde quiera que nos estén escuchando. Nos dejamos con esta alabanza. Bendito sea el Señor. Servidor de Satanás, cautivo me encontraba, preso de libertad, y el peso del pecado mi vida agobiaba. Pero qué hermoso fue ese día cuando vine de rodillas a los pies de mi Señor. Las cadenas se rompieron Y las cárceles se abrieron por la presencia del Señor. Aleluya, gloria a Dios. La melodía, la que entonaron aquel día los ángeles de mi Señor. Cuando el alma estaba perdida, vagabunda y sin salida, encontró la salvación. Aleluya, así estaba la vida de nosotros antes de venir a Cristo. Estaba, dice, vagabunda y sin salida. Pero cuando el Señor nos encontró, ahí estaba la salida para nuestra vida. Bendito sea nuestro Dios. Cómo no adorar, bendecir su nombre. Cómo no agradecer al Señor por sus bondades, por sus maravillas, por todo lo que Él ha hecho con su vida, con nuestra vida. Él ha sido bueno, maravilloso Dios. A esa triste realidad, Aleluya. donde eres esclavo en la maldad, servidor de Satanás, cautivo me encontraba, preso de libertad, y el peso del pecado mi vida agobiaba. Pero qué hermoso fue ese día cuando vine de rodillas a los pies de mi Señor. Las cadenas Se rompieron y las cárceles se abrieron por la presencia del Señor. Aleluya. Melodía la que tomaron aquel día los ángeles de mi Señor. Cuando el alma Estaba perdida, vagabunda y sin salida, con la salvación. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios. Sin salida, con la salvación. Aleluya, gloria a Dios. Nuestras vidas estaban perdidas sin el Señor. Estábamos, dice la palabra de Dios, muertos, dice, en delitos y en pecado. Y éramos candidatos para una condenación eterna. Pero cuando Jesús llegó a nuestra vida, nuestro rumbo cambió de muerte, ahora es a vida eterna. Bendito sea el Señor. Así que todos, donde quiera que nos escuche, feliz día para todos y feliz todavía inicio de semana, puesto que estamos el día martes, a donde no crea que ya, verdad, está terminando la semana de trabajo, está comenzando apenas, como dicen algunos que
sábado alegre, dice, domingo galán, y lunes triste, dice, para el que es haragán. Así que entonces triste porque comienza la jornada, entonces los diferentes quehaceres tal vez que tenga que hacer. Entonces las madres en la casa le toca la dejada de los hijos, si son varios, hay de diferentes escuelas, diferentes lugares, la lavada de la ropa, la planchada, la comida para los trabajadores, para todo lo que tenga que hacer. Entonces diferente, y si tiene que trabajar pues peor todavía. Entonces, pero la verdad es de que todavía estamos en el día martes. Así que Dios le bendiga a todos donde quiera que nos escuchen. Es un honor, un placer poder saludarlos desde aquí, desde este lugar donde estamos para predicar la palabra del Señor. Así que quiero ir a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y el tema es ante las amenazas. Queremos hablar un tema ante las amenazas, y para esto vamos a tocar varios versículos de la palabra del Señor. Y también, gloria a Dios, hay otro tema para, a ver si el día de mañana lo puedo predicar. No lo predicaré hoy, pero ahora quiero enfocarme en este. Bendito sea nuestro Dios. Y se encuentra en el libro de Nehemías capítulo 6. Vamos a comenzar por ahí. Entonces es ante las amenazas. Entonces hay amenazas que llegan a la vida del cristiano, pero vamos a ver lo que pasó con algunos hombres y cómo ellos pudieron, no caer en esa trampa del enemigo. Dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 6, versículo 10, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte, sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque, gloria al Señor, porque fue sobornado para hacerme temer. Así que que pecase y le sirviese de mal nombre, con que fuera, dice, yo infamado. Bendito sea el Señor. Cuando alguien depende de la oración y tiene el discernimiento, esta persona puede entender cuando es Dios el que está hablando, cuando la palabra viene del Señor. Aquí miramos a Nehemías. Nehemías está, dice, construyendo, bendito sea el Señor, los muros. Cuando habla que está construyendo los muros de Jerusalén, él se enfrentó a diferentes circunstancias. Gloria al Señor. Y sabe que Nehemías, vamos a ir viendo a medida vamos predicando esto. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Él se encuentra con este hombre, y este hombre le dice, entonces dije: un hombre como yo, a Dios, le dice que se vayan al templo, y mire la palabra que le dice: esta noche. O sea, no le dijo mañana, no le dice van a venir el otro mes, el otro año, sino que le dijo: esta noche vendrán, le dice, para quitarte la vida, esta noche te matarán. Entonces vemos de que Nehemías sabía de que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, como él está trabajando en un muro, él sabe que había ido bajo la voluntad del Señor. Él está confiado, y ellos querían hacerle temer, porque lo de ellos era impedir el crecimiento de la obra que Nehemías hacía a toda costa. Ellos ya lo habían intentado muchas veces, pero ahora nuevamente seguían intentando de que él no reconstruyera los muros. Para ellos era regocijo, era alegría el ver que los muros no se construyeran. Entonces, pero Nehemías entendía de que ellos no deseaban algo bueno para él. Entonces, ellos se sentían contentos. Imagínense como cuando le dijeron, ¿verdad? Por ejemplo,
la palabra que habla acerca del rico, le dijeron, esta noche vienen a pedir tu alma. Pues eso sí fue palabra, ¿verdad? En ese momento para ese hombre sí fue palabra de Dios, porque así aconteció aquella noche. Mientras que en esta otra ocasión, entonces en cuanto a Nehemías no fue así. Entonces debemos de ver cuando Dios está hablando, cuando Dios no está hablando. Entonces cuando es Dios que está hablando, pues ¿verdad? Sigue estando ahí la palabra del Señor, entonces que seguirá alertándonos en cuanto la persona quiera irse de la mano del Señor. Entonces vemos de que Él está construyendo y dice de que, gloria al Señor, de que este hombre le dice de que huyan al templo. Y él dice, ¿cómo yo voy a huir al templo para ir a esconderme, para no hacer la obra? Pues no lo haré, porque entendió de que esos hombres habían sido sobornados. Lo que querían era de que él no pudiera edificar esos muros. Entonces, y dice que había una profecía, dice, porque Tobías, dice, Sanbalat lo habían sobornado. Dice que había habido esas personas que habían sobornado a ese hombre para hacerlo temer. O sea, habían pagado dinero para hacerlo temer. ¿Cuánta gente hoy en día tal vez viene y por amor al dinero soborna, por amor al dinero da falsas profecías, por amor al dinero es inclinado a hablar cosas que Dios no dijo, solamente por quedar bien con alguien, y después cuando le diga el dinerito, ¿verdad? Entonces ahí viene corriendo el dinero. Entonces, mire, qué tremendo, ¿verdad? Es que una persona, eso es ser una persona vendida al dinero. Entonces, poder profetizar, porque esto existe, hermano. Esto hay bastante gente de que por amor, tal vez porque no tiene nada que comer, porque tiene que pagar un carro, quizás tiene que pagar quizás el lugar donde vive, otros tienen que pagar el templo, pagar tal vez lugares, entonces la casa donde vive, el apartamento donde vive, cualquier cosa, ellos se venden, o pagar a algunos tal vez hasta ministerios que tienen, entonces se venden. Pero debe de entender cuando no viene de Dios. Las otras veces recuerdo que alguien supuestamente a mí me daba un consejo y me dice, tiene que ser inteligente, y comenzó a persuadirme respecto de cosas que cuando yo le hablé a mi esposo, mira, le digo esto, ¿qué te parece? O sea, yo lo veo de entrada torcido, y él exactamente también me dijo lo mismo. No, eso está, o sea, una forma errónea, un consejo erróneo. Entonces, respecto, ¿para qué? Para que nosotros pervirtamos lo que Dios nos ha dado. Entonces, pero sabe que cuando alguien tiene discernimiento, puede discernir por dónde el enemigo está viniendo. Entonces, hay tal vez gente con algún supuestamente conocimiento, que ya perdieron la corona en el cielo, que ya el enemigo se la robó, porque se fueron tras el dinero, ¿verdad? Ese es su Dios, el dinero. Entonces, solo lo único que piensan es hablar de eso. ¿Sabe que hay una cosa que a veces pasa? Una cosa también, que aquel que tiene dinero, cuando lo ha conseguido en la voluntad de Dios, no se interesa tanto hablar de dinero porque lo tiene, mientras que el que no lo tiene habla mucho de dinero, porque tanta es la emergencia de dinero que tiene, que solo eso es lo que puede hablar y lo que puede pensar. Entonces, mientras que aquel que lo tiene, pues no habla tanto de eso, porque no es algo tal vez que le preocupe mucho. Entonces, ahí tenemos que ver nosotros también, como dijo el proverbista Salomón, no me des, le dice, riquezas, le dijo al Señor cuando le pidió, no sea que teniendo mucho, le dice, te niegue, y no me des pobreza, porque no sea, le dice, que sea pobre, y que teniendo pobreza, le dice, también robe, hurte y peque contra ti. Ambos extremos pueden ser muy peligrosos, y yo creo que Dios sabe a quién le da la bendición y a quién no se la da. Entonces, todos nosotros servimos al Señor no por... nunca los hemos preocupado. Yo en mi caso me siento libre, nunca me he preocupado por tal vez sacarle un cohecho hablando, ¿verdad?, en la condición de dinero a alguien, porque más bien, como dijo el apóstol Pablo, que él mismo se había gastado, había dado lo que era de él. Entonces, pues lo mismo también hemos hecho algunos de nosotros. Yo tengo 7 años que he estado predicando en la radio, y Dios siempre me ha provisto bendición. Nunca le he dicho
a alguien, deme para poder pagar esto. Nunca le he dicho a alguien, deme para poder pagar, ¿verdad?, este lugar a donde vivo. Hasta este día Dios ha sido fiel, como dijo David. Joven fui, dijo, y envejecido, y no he visto justo, dice, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces yo no digo que tengo abundancia, pero lo que le quiero decir es que Dios es fiel. Hasta este día nunca he llegado a una iglesia. Estuve en la iglesia donde el Señor me alcanzó a mí. Entonces, ¿y sabe qué? Yo puedo decir que en esos 13, 14 años que estuve ahí, yo creo que si recuerdan bien, nunca recogieron una ofrenda para darme, ni a mí, ni a mi esposo. Entonces, y la única vez que yo recuerdo de que hicieron algo, no fue para nosotros. Entonces, así que yo le puedo decir que yo recuerdo bien quién fue que Dios tocó una vez para regalarme $50 hace años atrás. Yo recuerdo muy bien ese día. ¿A quién entonces fue que Dios me regaló esos $50? Y otra persona que también vino cuando comencé los programas radiales y me dijo, siento de parte de Dios, dale estos $50. Entonces, y después hubieron 2 personas más también que también sintieron de parte de Dios dármelo. Ellos lo sintieron de parte de Dios. Así que yo nunca le pedí nada y desde entonces pues nunca he pedido, gracias al Señor. A mí no me gusta eso, entonces siempre espero que Dios me bendiga. Nunca he ido a la iglesia para recaudar fondos para mi familia, para mi vida. Nunca he mentido para que me den dinero a mí o a mi familia. Nunca he esperado nada de la iglesia y ni lo espero. Así se lo digo, no lo espero. Entonces, si algún día fuera quizás una gran necesidad, que Dios no lo quiera, entonces pues Dios es el que sabe, pero hasta este día nunca lo he hecho. Hace 18 años que le sirvo al Señor y hasta este día nunca he usado la iglesia para que me den nada a mí. Ante bien, cuando yo he podido, en lo que he podido, soy yo la que he dado. Y aun cuando he necesitado, tal vez, sin embargo, yo soy la que he dado. Entonces, así es de que nunca he esperado nada de eso y Dios ha sido fiel. Así que vemos nosotros, por ejemplo, en Caín y Abel, que dice que Caín se le levantó a Abel. ¿Por qué causa? Porque la ofrenda, dice, de Abel era mejor. Entonces era mejor que la que él daba. Entonces esa era la causa por la que se levantó, dice, para matarlo. Cuando tú hagas las cosas para Dios y las hagas de la mejor manera, entonces el enemigo también, dice la palabra del Señor, que toda excelencia, dice, de obra despierta, dice, la envidia en su prójimo contra ti. Entonces lo bueno que tú hagas va a despertar envidia también en aquellas otras personas para ti. Y esto es lo que pasaba, vemos en Nehemías también, que él está edificando, y al él edificar llega una falsa profecía. Mira el poder entender cuando alguien da una falsa profecía. Y usted cuando habla, no porque tenga el don de profecía, se va a poner a profetizarle a medio mundo. Nosotros profetizamos, por ejemplo yo, si Dios cumple tal vez muchas cosas, pero lo que hago más que todo es hablar la palabra de Dios. Y ella es la que hace cosas del Señor cuando Él quiere, como Él quiere. Pero en dar en sí profecías, pues tal vez lo que Dios da del momento, porque hay profecías que se cumplen y no todo lo que Dios diga se va a cumplir, porque hay unas que son exhortación, son para que el hombre se arrepienta, se arregle, son para que el hombre se vuelva al Señor. Entonces, y si el hombre se arrepiente, la mujer se arrepiente, pues el Señor dice que no enviará el castigo que había dicho. Pero si no se arrepiente, dice que también sigue estando en pie. Entonces lo que Él ha dicho que va a hacer. Y esto es para todo aquello que somos cristianos, que mientras vivimos aquí tenemos el peligro, porque la palabra del Señor dice pues que quién es el que está siempre continuamente vigilándolos a nosotros, el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Entonces había venido esa profecía falsa, dice. Entonces habían sobornado, mire, se dejó sobornar para ir en contra de Nehemías, y Nehemías entiende lo que está pasando. Entonces, y dice que para hacerle temer, vamos a seguir yendo a la palabra del Señor, gloria a Dios. Nehemías tenía unas cualidades, no se habla mucho de la vida personal de Nehemías, pero dice que Nehemías sobresale como un ilustre. Demostró
el más elevado nivel de dedicación y coraje. Entonces, un mayor elevado nivel de dedicación y coraje en el Antiguo Testamento como un hombre ilustre. Entonces vemos quiénes son la gente ilustre, lo que son capaces de diseño, de cosas de verdad, que tienen creatividad para hacer las cosas, ya sea en diferentes cosas o en alguna que ellos estén específicamente trabajando en eso. Entonces él fue una persona de esas, glorias al Señor. Él sobresalió. Gloria al Señor. La Biblia también nos habla de Jefté. Dice que era un hombre también de que él sobresalió a sus hermanos, porque dice de que también era un hombre que fue más ilustre, dice, que todos sus hermanos. Vemos de que Jefté dice que era de una mamá, ¿verdad? Que era, dice, ramera. Entonces dice que la mamá, pues imagínense, quizás el papá de él se lo había pegado a otra mujer. Entonces no sabemos cómo fue el corazón de Jefté. Ha de haber sido bien doloroso porque sus hermanos lo despreciaban por la vida que él llevaba, por la condición como el padre tal vez se lo había pegado a otra mujer. Entonces, cosa que ese punto sí no lo entendemos nosotros, porque pues en el caso de nosotros, gracias a Dios, pues nuestro padre tuvo los hijos tal vez con nuestra madre, bendito sea el Señor. Entonces no sabemos, ¿verdad? Pero sí sabemos lo que es un padrastro, por ejemplo. Entonces, ya con la muerte del padre nosotros ahí sí sabemos lo que significa, que creo que debe ser un poco parecido también el dolor, el sufrimiento de un niño como esos. Entonces, como de haber sido, era, dice, mal visto por sus hermanos, pero dice que fue el más ilustre de sus hermanos, bendito sea el Señor. O sea, era un hombre creativo, era un hombre que sobresalía todo, bendito sea el Señor. Y por eso fue que después lo hacen, gloria al Señor, un hombre que sea jefe también de ellos, bendito sea nuestro Dios. Entonces vemos en el libro de Job, capítulo 4, versículo 13, 6, dice: he aquí tú has exhortado a muchos y las manos débiles has fortalecido. Estas eran las palabras que le decían a Job cuando Job está enfermo. Entonces le llegaban las palabras: tú has fortalecido a muchos y las manos débiles fortalecías en el tiempo que él estaba bien. Entonces vemos que dice que ¿por qué? Gloria al Señor, porque puso su vida en peligro y dio al filisteo, y el Señor trajo una gran liberación a todo Israel. Tú lo viste y te regocijaste. ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente, dando muerte dice, sin causa, dando muerte ahora sin causa? Esto era lo que le decía el hijo de Saúl a Saúl, ¿verdad? Jonatán. Entonces, porque cuando Saúl está persiguiendo a David, entonces él le dice: ¿por qué pues? Le dice: ¿por qué pues puso su vida, dice, en peligro y dio al filisteo? Le está recordando de la victoria que tuvieron acerca, ¿verdad? Cuando David derrotó al filisteo. Y dice: el Señor trajo gran liberación, le dice, a todo Israel, y tú lo viste. O sea, y Saúl sí entendía todo eso, pero como dice de que le entraba por rato, ¿verdad? Entonces la locura a Saúl. Entonces esa era la situación que le pasaba. Entonces dice que como le llegaba esa locura, entonces viene y se levantaba contra David. Entonces dice que ¿qué pues pecará? Le dice, contra sangre inocente. Mire, vemos que el mismo hijo de Saúl está, como dice que la alma de él estaba ligada, dice, a David. Entonces dice que defendía a David y le dice que por qué va a pecar contra David, por qué se levanta contra él. Vemos entonces de que había momentos que David
estaba huyendo de Saúl. Había momentos que David no podía estar en el palacio donde estaba Saúl. Entonces, y después Saúl se quedaba preguntando, ¿y por qué David no está aquí? Mire que Saúl era de aquellos que tiran la piedra y la esconden, porque Saúl, después que era él el que perseguía a David, entonces dice, ¿por qué no está aquí? Si era él, si hacía, o era ignorante, estaba loco, o se hacía loco, si era él que lo perseguía. O sea, él sabía muy bien cuál era la causa por la que David no estaba en el palacio. Entonces, si era que lo estaba persiguiendo. Entonces David tenía que huir, tenía que irse de ahí y tenía que poner señales cuando la locura ya se le había pasado a Saúl para él volver. Entonces ya cuando veía de que estaba un poco tranquila la cosa, Saúl, entonces David volvía. Entonces, porque era como un poco lunático Saúl, porque imagínense que por veces estaba bien y por veces no. Entonces, eso era lo que estaba pasando, de que su propio hijo era el que le ponía señales, el que le avisaba a David. Entonces le recordaba también, era un intermediario también entre Saúl también y David, y le decía que recordara la victoria que habían tenido a causa del gigante. Llegó un momento que dice que David está cansado. Ya cuando David estaba viejo, ya la gente le dice, los que están ahí, bueno, le dice, ya el rey está viejo, o sea, ya no salga más a la guerra, le dice, no sea que se apague la lámpara, dice Israel. Entonces, y nos quedemos, dijo, sin rey. Entonces dice que en el cansancio que tenía David, había un sobrino de él, Abisai, y fue Abisai el que estaba pendiente de cuidar en ese momento a la vida de David. Entonces, porque venía en ese momento, dice, un gigante queriendo también matar a David, pero dice que en ese momento el que salió para defender y para hacerle frente al gigante fue Abisai, que tenía la unción también que tenía David de matar gigantes. Entonces él se